Bien, ante todo buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Y en este video desarrollaremos un ejemplo de balance de energía sin reacción química en sistemas abiertos en una central hidroeléctrica, para el curso de Balance de Materia y Energía. Para empezar, hablaré un poco acerca del balance de energía sin reacciones químicas. Los balances de energía sin reacciones químicas son una herramienta que nos permite contabilizar los flujos de energía en un determinado proceso en el cual no ocurre ninguna reacción química. En nuestro caso, como se trata de una central hidroeléctrica, el tipo de sistema será abierto. Esto quiere decir que habrá transferencia tanto de masa como de energía a lo largo del proceso. Entre algunos de los procesos en los que no intervienen reacciones químicas tenemos como por ejemplo al proceso de fundición, a la conminución de minerales, a los procesos de destilación y arenado, entre otros. La fórmula que se emplea para este tipo de balance es la siguiente, la cual se fundamenta en la ley de conservación de la energía o primera ley de la termodinámica, la cual nos dice en su forma más general que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esta fórmula se usa para sistemas abiertos. Bien, en esta fórmula interviene la variación de la entalpía, la energía cinética, la energía potencial, el trabajo y el calor. Cabe mencionar que todas las unidades deberán estar en Joule por kilogramo. Y si en caso se requiere hallar la potencia, debemos multiplicar esta unidad por el flujo másico para que el resultado esté en Joule por segundo. En esta ocasión analizaremos una turbina hidráulica, ya que este tipo de unidad es la que está presente en una central hidroeléctrica. A continuación les mostraré un gráfico de una central hidroeléctrica. Bien, la turbina hidráulica es conectada a un generador eléctrico el cual transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Además, que para nuestro caso, debido al que el balance de energía se aplicará en una central hidroeléctrica, se hará algunas consideraciones importantes con respecto a esta fórmula, de las cuales le hablaremos más adelante. A continuación, les voy a mostrar el problema que vamos a resolver. Y procederé a cederle la palabra a mi compañero. Bien, continuando ya con la resolución del problema, primero hallaremos la variación de la energía cinética. Para ello nos vamos a fijar en la parte inicial del problema que dice lo siguiente. La central hidroeléctrica Jicamarca tiene un caudal de 25,8 metros cúbicos por segundo y 20,3 metros cúbicos por segundo tanto en el flujo de entrada y de salida respectivamente, así como unas áreas de 0,7 metros cuadrados a la entrada y 1 metro cuadrado a la salida. Antes de iniciar ya con la resolución del problema, debemos tener en cuenta que en algunos balances de energía no se van a considerar o van a ser despreciables la variación de la energía cinética. Y este es el caso del balance de energía llevado a cabo en un compresor, donde el cambio de las velocidades suelen ser siempre muy pequeñas en relación al cambio de entalpía. Otro ejemplo es el equipo de pasteurización, el cual es diseñado para tratamientos térmicos de la leche y sus derivados, mediante la aplicación de altas temperaturas, haciendo esto que la variación de entalpía sea significativa, mientras que la variación de la energía cinética sean despreciables en muchos casos. Sin embargo, cuando hablamos de toberas y difusores, estos generalmente van a tener la variación de la energía cinética muy altas, ya sea el caso para aumentar la velocidad del fluido como en las toberas o para disminuir la velocidad del fluido como en los difusores. Entonces, hecha la aclaración, vamos a proceder a hallar la variación de la energía cinética. Para ello vamos a utilizar esta ecuación que señala que la variación de la energía cinética va a ser igual a la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado, todo esto dividido entre 2, cuyas unidades son en joules por kilogramo. Bien, como el problema ya nos da los datos de los caudales a la entrada y salida, así como las áreas a la entrada y salida, vamos a utilizar la siguiente ecuación, donde nos dice que el caudal va a ser igual a la velocidad por el área, teniendo
esta ecuación, podemos reemplazar los datos y podemos hallar la velocidad a la entrada. Ya reemplazando los datos tendremos que su resultado será de 36,9 metros cuadrados por segundo. Y lo mismo hacemos con la velocidad de salida. Reemplazamos los datos y vamos a obtener un resultado de 20,3 metros cuadrados por segundo. Teniendo ya la velocidad de entrada y la velocidad de salida, reemplazando en la primera ecuación, entonces veremos que la variación de la energía cinética va a ser igual a 20,3 al cuadrado, que vendría a ser la velocidad de salida, menos 36,9 al cuadrado, que vendría a ser la velocidad de entrada. Todo esto dividido entre 2 nos va a dar un resultado de menos 474,76 joules por kilogramo. Esto vendría a ser la variación de la energía cinética. Otro parámetro a calcular para la aplicación de la ecuación en el balance de energía sin reacción química es la energía potencial. La energía potencial es la energía que un sistema posee debido a la fuerza que un campo gravitacional o electromagnético ejerce sobre él respecto a una superficie de referencia. Para el caso de la central hidroeléctrica, la turbina posee un flujo de entrada y un flujo de salida. El flujo de entrada se encuentra a 40 metros sobre el nivel de referencia. Esta coincide con el flujo de salida. Entonces, solo existe energía potencial en el flujo de entrada. Por ende, la variación de la energía potencial será calculada como el producto de la aceleración de la gravedad por el desnivel, obteniendo 392 joules por kilogramo. ¿Cuándo se desprecia la energía potencial? Muchos dispositivos de ingeniería operan en esencia bajo las mismas condiciones durante periodos largos. Por ejemplo, los componentes de una termoeléctrica, tales como turbina, compresores, intercambiadores de calor, bombas, operan sin parar durante meses antes de detener el sistema para mantenimiento. Por lo tanto, pueden ser analizados de manera conveniente como dispositivos de flujo estacionario. El proceso de flujo estacionario se define como un proceso durante el cual el fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Es decir, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en cualquier punto permanecen constantes durante todo el proceso. Pero pasa que estos dispositivos, durante su funcionamiento, desprecian algún tipo de energía. Por ejemplo, una tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión. Las toberas, también como difusores, por lo común no implican trabajo. Y cualquier cambio de energía potencial es insignificante. En los compresores son dispositivos que se utilizan para incrementar la presión de un fluido. A estos dispositivos el trabajo se suministra desde una fuente externa a través de un eje giratorio. Por lo tanto, los compresores requieren de entrada de trabajo. Al igual que las toberas, la energía potencial es insignificante. Ojo, sí existe energía potencial, solo que la variación es mínima y no influye en el proceso. Continuando con el video, hablaremos también de la entalpía. Para el balance de energía vamos a considerar a este como la combinación de dos variables que aparecen con mucha frecuencia, donde la ecuación matemática será la siguiente: H es igual a U más PV, donde H viene a ser la entalpía, U la energía interna, P la presión y V el volumen específico. Ahora, para los sistemas que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar que la entalpía no tiene un valor absoluto. Solo podemos evaluar sus cambios. Para nuestro problema, vamos a considerar que la variación de la entalpía va a ser 0. Aclaración. La variación de la entalpía no es realmente 0, sino que la consideramos como tal debido a que es un valor insignificante con respecto a los otros. Debido a esto, matemáticamente lo podemos expresar como 0. Hay que tener mucho cuidado porque esto no ocurre siempre. Dependerá del problema y de lo que esté ocurriendo en el fluido y el equipo donde apliquemos el balance de energía.
Hablaremos también del calor. Definiremos a este como parte del flujo total de energía a través de la frontera de un sistema que se debe a una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno. Para el problema que hemos tomado como ejemplo, no consideraremos el calor debido a que no existe un intercambio fuerte o significativo de energía en las turbinas, debido a que este no es su propósito. Y si bien existe un cambio de temperatura, este va a ser considerado como cero debido a que es un valor matemáticamente insignificativo y físicamente imperceptible. En cambio, en hornos, por ejemplo, sí consideramos el calor, debido a que este equipo tiene como propósito aumentar la temperatura de los fluidos de una manera significativa. Retomando nuestro problema, una vez que tengamos todos los resultados de los componentes de nuestra ecuación, reemplazaremos en la fórmula y obtendremos nuestro resultado de trabajo expresado en potencia, el cual nos saldrá un valor de menos 10,8 kilowatts. Como conclusión, podemos decir que por la ejecución de un balance de energía sin reacción química en sistemas abiertos, podemos calcular el trabajo y el calor que actúan sobre o en el sistema, lo cual es muy importante porque estas dos formas de energía son las únicas que traspasan las fronteras de los sistemas. Además, saber el valor de estos a nivel industrial es muy importante, porque se puede calcular la eficiencia que tienen los equipos ya mostrados en el video y con esto los ingenieros o técnicos pueden ir mejorando el rendimiento de los mismos.